oportunidad vamos a trabajar la segunda parte de las aplicaciones de la aritmética con los números fraccionarios. Tenía 90 quetzales, perdí los 3 quintos y presté 5 sextos del resto. ¿Cuánto dinero me queda? Recordemos que el total desde un inicio es de 90 quetzales. Luego, veamos. Tenemos entonces 90 quetzales que teníamos desde un inicio. Y ahora vamos a repartirlo, ya que dice que perdimos 3 quintos. Vamos a dividir nuestra unidad entonces en 5 partes iguales, debido a los 3 quintos. Ahora preguntémonos, ¿cuánto equivale cada franja? Veamos entonces, esto lo vamos a lograr entender con una división. 90, que es el total de dinero que teníamos, dividido dentro de las 5 franjas. Eso nos quedaría 18. Significa entonces que cada franja equivale a 18 quetzales. Veamos, ahí estamos. Ahora veamos, dice perdí 3 quintos. Muy bien, vamos a sombrear 3 de 5, como ya lo hemos explicado en tutoriales anteriores. Muy bien, ese es el dinero entonces que perdimos. Ahora tenemos un resto, que serían 2 franjas de 18 cada una. Por lo tanto, el resto equivale entonces a 36 quetzales. Pero también nos dice que presté 5 sextos del resto. Ahora, del resto, para que entendamos, vamos a dividirlo en 6 partes iguales, ya que nos habla de sextos. Preguntémonos nuevamente, ¿cuánto equivale cada franja del resto? Nuevamente es una división de lo que tenemos, que son 36, dividido dentro de 6 franjas. Eso nos queda 6. Significa entonces que cada franja equivale a 6 quetzales. Ahí estamos. Muy bien, ahora vamos a sombrear las 5 sextas partes, o sea, 5 de 6. Ahí estamos. Muy bien. Ahora la pregunta, ¿cuánto me queda? Como podemos observar, ya solo nos queda una franja, que como bien sabemos, lo que me queda sería entonces la última franja, la que no fue sombreada, que representa 6 quetzales. Veamos otro ejemplo. Un camión cubre la distancia entre dos ciudades en 3 horas. En la primera hora recorre 3 octavos del trayecto. En la segunda, 2 tercios de lo que queda. Y en la tercera, los 80 kilómetros restantes. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Muy bien, si analizamos, el camión realizó el viaje en 3 partes diferentes. Vamos a iniciar entonces con la primera parte. Muy bien, entonces como nos dice que recorrió 3 octavos, vamos a dividirlo entonces en 8 partes iguales. Y vamos a marcar 3. Muy bien, eso va a representar entonces los 3 octavos que recorrió en la primera hora. Ahora, en la segunda hora, 2 tercios de lo que queda. Muy bien, extraemos de lo que queda 2 tercios. 1, 2. Ahora tenemos entonces los 2 tercios de lo que queda. Eso fue el recorrido en la segunda hora. Ahora nos dice, en la tercera hora recorre 80 kilómetros restantes. Es decir, que con ello concluye el recorrido. Tenemos ahí entonces los 80 restantes, que es lo que nos queda para terminar el viaje. Muy bien, con esta última franja estamos concluyendo el recorrido. Con la tercera hora, que directamente nos dice el problema que representa 80 kilómetros.
Ahora trabajaremos con la información encontrada de atrás hacia adelante, ya que nuestros últimos datos ya nos proporcionaron información. Como bien sabemos, la tercera hora representa 80 kilómetros y la segunda hora fue dividida en 3 partes iguales y cada parte, como ya vimos, representa 80 kilómetros. Vamos a repartir entonces 80 kilómetros en las 3 franjas, lo que nos daría el recorrido que aún faltaba. En este caso serían 240 kilómetros. Ya tenemos la distancia entonces a estas alturas. Ahora, ya que mide lo mismo, comparamos los 240 kilómetros con los 5 octavos que nos recorrieron de la primera hora. Esto nos ayudará a saber lo que mide cada octavo recorrido. Como vemos, al compararlos, los 240 kilómetros de la información que ya tenemos es equivalente a lo que aún no se había recorrido en la primera hora. La franja de los 240 kilómetros es equivalente a los 5 octavos que no se recorrieron de la primera hora. Entonces dividimos 240 dentro de 5 para saber cuánto mide cada octavo. Esto nos daría que cada octavo mide 48 kilómetros. Muy bien, procedemos ahora a repartirlo. Cada octavo mide 48 kilómetros. Recordemos que la distancia total fue dividida en 8 partes iguales desde el inicio, debido a la primera hora que se recorrieron 3 octavos del total. Ahora que ya sabemos cuánto mide cada octavo, multiplicaremos esta distancia por 8. Esto nos daría el recorrido total. Procedemos a repartir a cada franja los 48 kilómetros. Ahora que ya sabemos que cada franja representa 48 kilómetros, el recorrido total lo obtendremos de la multiplicación de los 48 kilómetros de cada franja por las 8 franjas que tiene el recorrido. El recorrido total nos da un resultado de 384 kilómetros. Entonces, el camión recorrió en total, dentro de las 3 horas, los 384 kilómetros. Muy bien, con ello concluimos nuestro problema aplicado. Nos vemos en el siguiente tutorial.